Hola amigos, hermanos, esperando que se la hayan pasado muy bien el Día de las Madres, hayan tenido un día feliz con ellas. Pues es, como digo, un día muy reconocido durante el año y vale bastante la pena gastar tiempo y hacer tiempo, incluso que hay que viajar. Bueno, quisiera seguir con el pensamiento también, tocante la palabra de Dios. Comentarios. Por ejemplo, que yo he sido pastor por unos años y que yo no comenté mucho hasta ahorita de la iglesia. La palabra de Dios habla tocante si conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero la verdad tiene un principio para nosotros y tiene un fin. Al hablar de la iglesia, es como quisiera ponerlo, eso viene enseguida. Por ejemplo, cuando nosotros queremos entrar a conclusiones, a veces ponemos una cosa antes que la otra. La iglesia es lo que el Señor es el instructor de la iglesia, es el que hace la iglesia. Pero por lo pronto, primeramente, Dios vino a ser hijos. Después Jesús vino y hizo discípulos. Después el Señor comienza la iglesia con una revelación del Señor, de Dios. Entonces, para poder entender los principios de la Biblia, y cuando nosotros no conocemos los principios, siempre entramos a conclusiones. Tenemos esa costumbre de querer saber las cosas rápido. Y bueno, no quiere decir que no debemos aprender, no, pero el punto es que si nosotros sabemos cosas que en realidad no tiene fondo, o sea, no tiene trasfondo de lo que creemos, entonces mucha gente cae en error. Y lo que es peor, hay unos que siguen predicando los errores, pero no tiene trasfondo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, del principio. Dios creó todas las cosas, lo que se ve y no se ve. Entonces miramos nosotros que necesitamos saber principios. Si hay hermanos por allá o personas que no han conocido mucho de la palabra de Dios o han conocido, pero a veces que o van muy atrasados o muy adelantados. Pero yo creo que para aprender de Dios hay que tener sabiduría y la sabiduría viene de Dios, ¿sí? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero para que nosotros no entremos en conclusiones, ¿verdad? O simplemente lo que nosotros pensemos como grupo, como religión o religiosos que nos da por dar opiniones personales en cuestiones de la Biblia. ¿Qué quiere decir con eso? Personas dice la Biblia y la Biblia no dice, pero con eso que son religiosos, pues la gente les cree, o pues que dicen, bueno, si él dijo, así fue, pero no, yo creo que todos nosotros como personas necesitamos conocer la verdad, todos individualmente conocer la verdad. Cierto que después hablamos de la iglesia, pero vuelvo a repetir, si la persona no conoce al Padre, tampoco conoce al Hijo, ¿sí? Porque normalmente eso fue lo que los discípulos dijeron, muéstranos al Padre, ¿sí? Entonces el Señor le dice en Juan 14:4, si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, otra vez, los discípulos tampoco sabían, tampoco entendían, como también hay muchos religiosos ahora, pues que se nombra cristiano y en realidad no conocen. A mí creen, pero el mensaje o muy atrasado o lo repitieron muy adelantado. Y yo creo que este tiempo que estamos practicando, que yo estoy practicando, yo amo mucho la palabra de Dios, la respeto la palabra de Dios. El quién soy yo no tiene la importancia, o qué es lo que yo quiero no tiene la importancia, o qué título yo tenga no tiene la importancia. Así que otra vez eh, hay que pensar de la manera apropiada, bíblico. ¿Sí? Si dice la Biblia así, entonces nosotros estamos bien, porque el Señor Jesucristo, recuerden que hablamos en Mateo 4:4, cuando dice, escrito está.
Entonces, otra vez, no hay que adelantarnos y tener paciencia para aprender. Yo sé que hay gente que no le gusta aprender porque es muy aburrido, ¿no? Es muy cansado, se tarda mucho. Pero por esa razón, muchos de nosotros hemos fracasado en la fe de nosotros como creyentes, porque no sabemos la raíz que nosotros dependemos. Y por eso, vuelvo a repetir, en los comentarios que quieren hablar de la iglesia, que quieren decir de la iglesia. Y bueno, y a mí me interesa mucho el tema este de la iglesia, pero una de las cosas, primero tengo que comenzar por Dios, por el Padre, y estoy entrando a una comunión con el Hijo. Entonces, recuerden que el Padre y el Hijo eran mucho antes que la iglesia, mucho antes que los discípulos. Así que para allá vamos. Así que tengan paciencia, por favor, y, y pues hay que aguardarnos, hay que saber, ¿verdad? Bueno, el pensamiento que hemos tenido nosotros desde el Hijo y el Padre, esa es la manera apropiada que la Biblia nos enseña, ¿no? Entonces miramos nosotros que como nosotros, como hijos de Dios o como hijos, nos identificamos con Dios, ¿sí? No estoy hablando que como cristianos, ¿cómo se identifican? Ahora, rapidito, la palabra cristiano, dije anterior, se habla 3 veces la palabra, ¿sí? En el principio de los libros hechos se habla una, que la misma gente en la primera iglesia le llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Eso está en 11:26. Y por el otro, Pablo ministrando a una persona, era rey, también se habla el rey, dice ese rey que está en ese tiempo, habla la palabra cristiano. La tercera es 1 Pedro 4:16, donde dice los padecimientos de Cristo en los cristianos. Pero otra vez, por eso, ¿cómo se dice? No sé, a veces que la gente siempre está deseosa de la palabra cristiano, 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 cuando la iglesia, cuando la Biblia casi ni lo menciona el nombre este. Pero otra vez, ¿por qué le dijeron a los primeros discípulos cristianos? Bueno, primero porque esas personas estaban llenas del Espíritu Santo y enseñaban lo que Cristo les había comentado. O sea, que la gente misma de por sí, ellos fueron los que les pusieron, eran cristianos. Ahora, ¿por qué lo harían? Bueno, porque ellos estaban presentando al Señor Jesucristo. Tenían todas las evidencias. Entonces, otra vez, vamos a ir a mesa como cristianos. Vamos a entrar más todavía al tema sobre el hijo o los hijos. Entonces, para nosotros saber que seamos legítimos de Dios, legítimos de Dios, identificados con Dios, es Dios el que se identifica con nosotros. Pero nosotros, en Juan capítulo 1, del 12 a 13, dice, todos los que reciben los hace hijos de Dios, ¿verdad? Porque han creído y han aceptado, como dice la palabra de Dios a Jesucristo, pero después dice que no son engendrados o sea, de carne y hueso, o sea, de padre y madre, sino por voluntad de Dios. Entonces, todos los hijos tienen que saber si son legítimos de él, que no son engendrados como naturales, sino como espirituales del Padre. Bien importante esos pasos, ¿no? Porque todos vamos a ser probados, dijimos, todos vamos a ser probados. El diablo nos va a probar, las tentaciones van a venir, gente nos va a cuestionar, gente no nos va a aceptar, pero es obvio, normalmente no aceptaron a Cristo, pues no nos van a aceptar a nosotros. Pero el punto es que Dios quiere identificar al creyente, ¿verdad? Al que cree como un hijo, pero que está seguro, la persona está seguro que el Señor fue el que nos ha traído a Él y Él se ha identificado como Padre porque Él nos ha hecho a través de la palabra de Él. Así que otra vez, ¿cómo permanecer en el reino? Hablamos la última vez. ¿Cómo debemos estar en el reino de Dios? Aquí no estamos hablando de iglesia, acuérdese, ¿sí? ¿Cómo permanecer en el reino de Dios? Dijimos nosotros que la mejor manera de permanecer en el reino, y aún una vez entrado, que dijimos nosotros, y saber nuestros derechos que Dios tiene para la vida de todos los hijos de Él, entonces tiene que buscarse la sabiduría de Dios, ¿sí? No valerse al intelecto únicamente de uno, pero la sabiduría de Dios, ¿sí?
Entonces yo sé que hay mucha gente que no le gusta ser sabio, pero, pero si no va a ser sabio, ¿cómo va a saber que él está legalmente en el reino de Dios? La sabiduría de Dios habla desde el Antiguo Testamento. Toda la gente que Dios iba a ponerles cargos a ellos, o sea, cargos no quiere decir culpas, pero trabajos o guianza que iban a hacer ellos, cuando menos hablé anteriormente sobre el rey Salomón, porque al mirarse con tanta responsabilidad, él se le dice al Señor, le dice al Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Y Salomón le dice, pues, dame sabiduría para poder llevar todo esta gente adelante, para poder eh, entender cómo hacerlo. Y el Señor dice, porque no pediste, pues, como decir, plata ni oro, si fuera ahorita la palabra, no se te ocurrió pedirte otra cosa, nomás que mi sabiduría, y esa la vas a tener. Y con eso te voy a dar el resto también. Entonces miramos nosotros permanecer en el reino de Dios, no es otra vez pensando que si permanecemos dentro de una iglesia, es primeramente tenemos que asegurar que estamos en el reino de Dios, estamos con el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir? Porque otra vez puede ir la persona ir a una iglesia y al último no va a saber si es o no es cristiana. ¿Por qué? Porque hay mucha política en las iglesias, mucha política, que mucha gente sale trastornada. Y no quiero poner mala iglesia, no, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir que la iglesia, dije anteriormente, es como un hospital. En el hospital hay gente que llega enferma y todavía está dentro del hospital y todavía está enferma. A veces que la sacan para que no contagie a los demás. Entonces, otra vez, yo amo mucho la iglesia, pero hay que hablar la verdad, ¿no? Como debe de ser, para que todos seamos edificados. Entonces, el Señor mira a Salomón con agrado y dice, porque no pediste nada para ti, ni riqueza ni nada, yo te voy a dar la que tú me has pedido, sabiduría. Y quiere decir la sabiduría de Dios para poder entender las cosas y conocer las cosas del punto de vista de Dios, no del punto de vista de nadie más, no más que de Dios. Así que otra vez, Jesucristo vino a presentar al Padre. Otra vez, dice, yo voy a irme por el Padre y los otros no saben el camino, ¿verdad? Que hablamos ahorita. Dice, pero si ustedes me han conocido a mí, han conocido al Padre. ¿Ah? Entonces, otra vez, Él vino a presentar al Padre y vino a presentar el camino para ir al Padre. Entonces, otra vez, estamos hablando de cómo permanecer en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir permanecer? Pues mucha gente ha entrado, pero se ha salido, ¿sí? Porque no parece que va a ninguna parte. Se confunde la persona porque cree que todo es superficial. ¿Sí? Todo es superficial. Si una persona dice, pues yo pertenezco a una iglesia, qué bueno. Yo pertenezco a una organización, qué bueno. Pero todo eso al último a veces queda en nada para mucha gente, porque la relación que debe de tener o que debemos de tener es con el Padre siempre. Si el Señor nos manda a un lugar, estamos a gusto ahí. Ahí es donde el Espíritu Santo nos lleva. Ahí vamos a estar porque le estamos dando la reverencia a Dios. Pero si una persona está mirando como si una congregación y se siente bien, se siente a gusto, puede ser que no te sientas a gusto, puede ser que no entiendas mucho, pero sabes que Dios te mandó allí y tú vas a permanecer allí. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Y la Biblia dice que Dios guió a los que tenían que ser salvos a la iglesia por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, otra vez, queremos estar bien seguros. Yo quiero estar bien seguro, ¿verdad? Que yo estoy identificado con Dios bíblicamente, porque sabemos que hay mucha gente, ¿cómo se dice? Estafadora. Hay mucha gente que busca su propio eh, reino personal y a veces que ahí mete un montón de gente también. Pero otra vez, no hay hombre que salga a nadie. No le hace qué es lo que se diga el hombre, qué tan bueno se sienta. Él no puede salvar a nadie. El único que salva es el que está haciendo la iglesia de él, es Jesucristo. Así que otra vez, ¿cómo Dios se identifica con el Hijo o con los hijos? ¿Cómo se identifica Dios con Dios? Es muy importante entender eso, porque si hablamos nosotros el otro día en Juan 3,
en delante dice que tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, yo puedo leer la Biblia, pero no necesariamente puedo interpretarla, a no ser que el Espíritu Santo ilumine la Escritura. Y mucha gente cree que con leer la Biblia ya basta. No, tenemos que orar para que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Para que nos discierna la palabra de Dios. Él le da vida, ¿verdad? Dice la Biblia que la Biblia, sin el Espíritu Santo, es letras, y la letra mata, pero el Espíritu edifica. Así que otra vez, todos los nacidos de nuevo, estamos hablando del Espíritu Santo, el que es nacido en el Espíritu Santo para que comience desde un principio, o comencemos desde un principio, guiados por el Espíritu Santo, pero para que Él nos ilumine lo que estamos leyendo, para que Él le dé el contexto apropiado. El diablo saca de contexto la Biblia, pero no todo el tiempo, ¿verdad? No todo el tiempo, porque siempre está haciendo lo que no se supone. Así que otra vez, es necesario que cada uno de nosotros miremos eso para no ser confundidos, para no ser confundidos. Así que otra vez, el diablo siempre está ahí para, para disminuir la fe de nosotros. Pero cada vez que estamos confirmados en Dios, el diablo ha de venir las veces que quiera o lo que venga, estamos seguros que estamos en el Señor. Dios edifica en el Hijo, ¿verdad? Pero el Hijo presenta al Padre. Pero el Espíritu Santo es el que guía, ¿sí? Otra vez, no es las opiniones mías o gente que dice, yo no sé, pero yo opino. Yo creo que todos nosotros debemos alzar nuestras opiniones. Yo no le interesan nuestras opiniones, sino que lo presentemos a Él de acuerdo a las Escrituras, ¿sí? Yo creo que así nos ahorramos de fallar o decir, y como dice la Biblia, el que le quite la Biblia va a tener muchos problemas en el fin. Así que otra vez, edificarse nosotros como hijos de Dios, por supuesto que siempre recordamos que Jesucristo es el primogénito, ¿verdad? Y a través de Él como Salvador venimos a ser hijos de Dios, pero tenemos que pensar y creer, ¿verdad? De esa manera, bíblicamente, escrito está. Así que sabemos que en Juan 1:9, del 10 al 11, se sabe que el mundo no lo conoció, aunque Cristo estaba en el mundo, pero el mundo no lo conoció a Él. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Mire, mucha gente no es que no lo haya visto, pero estaba más envuelto con el sistema del mundo, como mucha gente hoy en día. No es que gente no conozca a Dios, es que está más impuesto en las cosas del mundo, quiere decir el sistema del mundo, lo que ofrece el mundo. Entonces, pues no lo reconoció, pero no es que no haya conocido a Dios, sino que no lo reconoció porque estaba en el sistema humanamente, ¿verdad? Por el otro lado también dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, miramos nosotros que gente se siente muy cómoda, ¿sí? Aún puede ser los judíos o puede ser cristianos o creyentes o hijos de creyentes de hoy, que te sientes más cómodo en tu vieja vida pasada, ¿sí? Por eso no rechazas al Señor. Y tú sabes que existe Dios y tú sabes que Dios te habla a ti, pero prefieres mejor más las cosas temporales, en los cuales es lo que miles de gentes caen también en eso, ¿no? Que están mezclados, ¿no? Están mezclados según de que son creyentes o se dicen cristianos, pero son más, ¿cómo le llaman? Más humanistas. Y eso es lo que el Señor dice, ¿sabe? Estaba en el mundo, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí? Entonces, si estaba en el mundo, se suponía que todo lo habían conocido, que le hubiera seguido, pero no es eso. Y otra vez, que el Hijo siempre nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que si nosotros conocemos al mundo, tenemos que rechazar al mundo. Tenemos que, no digo que no vivir en el mundo, pero rechazar el mundo es que no se nos vaya lo que se va a acabar, sino que han puesto los ojos de Jesús, el autor consuelo de la fe.
Así que otra vez, ¿cómo puedes vivir en el reino? Bueno, hacernos sabios. Yo creo que todos los hijos de Dios no pueden dejar pasar eso. No dejarlo como una religión. Sí, no dejarlo como una religión. Todos tienen religiones. Y bueno, nosotros también, porque normalmente la religión quiere decir cuando dos o tres se juntan con un propósito para cualquier cosa, ya es religión, no les que sea. Eso es una religión. Nosotros somos religiosos porque nos juntamos en la iglesia, ¿verdad? Pero no quedarnos ahí, no quedarnos ahí. Tenemos que mirar más allá del tiempo de la iglesia. Vamos a estar en la iglesia, pero no es nuestro fin. Nuestro fin, es decir, nuestro último tiempo es estar con el Señor. Así que otra vez les animo mucho, mucho, mucho para que la gente no se contagie, ¿no? Se contagia a sí mismo. Recuerden que Adán y Eva se fueron por lo que vieron y eso fue su ruina, como decimos nosotros, porque ellos miraron buena la fruta para comer, deliciosa, y ahí es donde entra el diablo. Cuando menos se acuerden, los religiosos pierden, porque comienzan a mirar las cosas materiales, las cosas que les parecen bien, las cosas que les gusta a ellos. Y todos tenemos gustos, claro que todos tenemos gustos, pero no por los gustos vamos a dejar las cosas de Dios. Vamos a poner primeramente las cosas del mundo para poder. Y cuando me refiero al mundo, muchas veces me han dicho, oye, entonces que usted no está en el mundo. No me refiero al mundo como en el cual vivimos, sino al sistema humano del mundo. Entonces no podemos poner lo que a nosotros nos parece bien o lo que no nos parece bien, sino lo que el Señor nos esté guiando. Otra vez, necesitamos aferrarnos, como decir, esa es la tabla de salvación para todos nosotros. O sea, cuidar la salvación que hemos creído y mantenernos en ella. Otra vez, porque el tiempo, pues yo nunca hablo de que se va a acabar el mundo, porque eso únicamente Dios lo sabe. Pero sí digo que las cosas no se ven tan buenas tampoco. Pero no me queda a mí poner un día de que se acabe el mundo, no. Yo lo que quiero estar seguro que si yo tengo buena relación con mi Padre Eterno, que si yo tengo relación buena con mi Salvador, eso es lo que a mí me importa y ojalá que eso también les importe a ustedes. Así que otra vez los dejo con este pensamiento que parece es el mismo, pero es el mismo Dios en el cual nosotros sirvemos. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde. Nos vemos en la próxima. Gracias.